Escoge la secuencia correcta de abundancia de bioelementos en el cuerpo humano, de más abundante a menos abundante, en número de átomos. Oxígeno, hidrógeno, selenio, nitrógeno. Selenio era uno de los abundantes. Vamos a seguir leyendo. Oxígeno, nitrógeno, carbono, azufre. Hidrógeno, oxígeno, azufre, carbono. Hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno. Hierro, calcio, hidrógeno y oxígeno. Recuerda que la abundancia de los bioelementos, no la importancia, hacía referencia a una clasificación que habíamos visto que era bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos, siendo los bioelementos primarios los que constituían un gran porcentaje. ¿Cuáles eran? No los voy a decir por orden, pero recuerda que era el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno. Y después había secundarios, que no es que fueran menos importantes, calcio, sodio, ¿vale? Entre otros. Y bioelementos representaban menos del 0,1%, tipo yodo, hierro, que eran muy importantes. Hierro, si es un oligoelemento, esto se nos va fuera, no puede ser el más abundante. Después, selenio. Selenio es un oligoelemento. ¿Iría antes que el nitrógeno? No, cuidado. Después tendríamos oxígeno, nitrógeno. ¿Hay más nitrógeno que carbono? No. Y nos llegamos entonces a esta. Hidrógeno, oxígeno. ¿Y qué ocurre? Que encontramos aquí el azufre. ¿Realmente el azufre va a ser más abundante que el carbono? Recuerda qué elemento químico constituía la base fundamental de la química orgánica. Nuestros glúcidos, lípidos, era el carbono. Después, ¿por qué hay tanto hidrógeno y oxígeno? Por las moléculas de agua y por el oxígeno molecular que hay en la atmósfera. Por tanto, la correcta sería la opción C, sería el más abundante. El agua es un ácido fuerte, es una base fuerte, es polar. La concentración de protones a 25 grados es de 10 a la menos 8. Primero, ácido fuerte, base fuerte. El agua se comportaba ahí como ácido y como base. Podría tener los dos comportamientos. ¿Por qué? Recuerda el ejemplo que habíamos dicho de que tengo una molécula de agua y si pinto por aquí otra molécula de agua, ¿qué ocurre? Que estas dos interaccionan mediante puentes de hidrógeno y esta puede captar protones, capta el hidrógeno y esta puede cederlo. Es decir, esta molécula de agua está captando, se comporta como una base captando y está como un ácido cediendo. Pero, como pueden volver a recuperar, una puede ganar y la otra perder y viceversa, es porque son interacciones débiles y por tanto no puede ser ácido fuerte ni base fuerte. Un ácido fuerte, por ejemplo, es el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico se disocia y ponemos una flecha solo para la derecha porque dará protones más ion cloro, pero no puedo volver hacia la izquierda, ¿vale? Es una reacción fuerte a la derecha. El agua, la reacción típica que poníamos del producto iónico del agua era dos moléculas de agua y poníamos que daba lugar a protones más OH. ¿Por qué ponía derecha e izquierda? Porque es débil. Entonces, esta no puede ser y esta no puede ser. El agua era polar. Recuerda, polar, no polar. Entonces, o a veces se habla de apolar. Lo importante es polar, polos norte, los polos, polo norte, polo sur. ¿Hay mucho agua o poco agua? Mucho agua. Entonces el agua sí que es polar. Todo lo que era hidrófilo, que se llevaba bien con el agua, que es soluble en agua, es polar. Y la concentración de protones a 25 grados centígrados me dicen que es menos 8. Si fuera menos 8, esta pregunta, esta respuesta es genial. ¿Por qué? Porque nos hace recordar la fórmula del pH. Si tú aquí metes el dato 10 a la, perdón, 10 a la menos 8, fíjate lo que ocurre. Que este dato en valor absoluto, sin el signo, es directamente el pH, pH 8. Y a 25 grados centígrados, ¿qué concentración de protones había? La que daba lugar a pH 7, que es pH neutro. Entonces, en agua pura, la concentración de protones a 25 grados sería 10 a la menos 7, porque si me pones aquí 10 a la menos 7, eso daría un pH de 7. Por eso esto es erróneo. El siguiente problema nos dicen, preparamos una solución 0,1 molar de hidróxido de sodio. Tendrá un pH de 1, 0,01, 12 menos 2. Lo que tienes que saber es que el hidróxido de sodio, al igual que el ácido clorhídrico, son fuertes. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte y el hidróxido de sodio es una base fuerte. Es decir, NaOH, cuando se disocia completamente y me da Na más y suelto el OH. Si suelto el OH, ¿qué puedo hacer? Calcular el pOH. La concentración, ten en cuenta que si tengo concentración de esto y es 0,01 molar, 0,01 molar es lo mismo que decir 10 a la menos 2 molar. Y si tengo esta cantidad de este, voy a tener la misma cantidad de este que de este. Cuidado, que esto a veces nos lía. Esto piensa que es una persona, cabeza y cuerpo. Si yo tengo 5 cuerpos, ¿vale? Si tengo 5 cuerpos completos y ahora el sodio en la cabeza, ¿cuántas cabezas tengo? 5. ¿Y cuántos cuerpos? 5. Cuidado que se mantiene la cantidad, ¿vale? Estos son 5 personas, ¿vale? Lo pinto así. Entonces, cabeza, cuerpo, lo separo en 5, 5.
con lo cual la cantidad se mantiene. Por tanto, el OH sería 10 a la menos 2 molar. Y si tengo 10 a la menos 2 molar, ¿qué ocurre? Que puedo calcular el pOH, que sería el menos logaritmo de la concentración de OHs, de tal forma que metes el dato aquí, 10 a la menos 2, y eso recuerda que cojo el valor absoluto y me da que el pOH sería 2. Si tengo el pOH que es 2, ¿qué ocurre? Que tenemos que recordar que el producto iónico daba siempre 10 a la menos 14. Si tengo un pOH de 10 a la menos 2, tengo que sumar para llegar a menos 14 el pH. Esto era pOH. Y aquí tengo pH. La suma siempre daría 10 a la menos 14. Pues entonces sería menos 12. Y si el pH es menos logaritmo de la concentración de protones y tengo menos 12, vamos a ponerlo así, 10 a la menos 12, este valor sería un pH 12. Por tanto, la solución sería la opción C, que sería 12. Bien, vamos a continuar y ponemos por aquí la siguiente pregunta, en la cual nos dicen cuál de estas propiedades no corresponde a monoglícidos o monoglicéridos como monoglícidos de glúcidos. Pensaba que nos decían glicéridos, como la glucosa. A, son solubles en agua, B, presentan múltiples isómeros ópticos, C, contienen un grupo ácido, D, en solución acuosa las formas predominantes son cíclicas. Bien, nos piden la que no corresponde, ¿vale? A los glúcidos. Primero, son solubles en agua. Los glúcidos, la glucosa, el azúcar. ¿Es soluble en agua? Sí que es soluble, pero me piden la que no, con lo cual está fuera. Bueno, ¿por qué sería soluble en agua? Recuerda que los monosacáridos eran cadenas de carbonos y tenían grupos OH. Y este grupo OH, como aquí hay densidad de carga parcial negativa y tira los electrones del hidrógeno y aquí densidad de carga parcial positiva, por aquí vendrán montones de moléculas de agua para interaccionar. ¿Vale? Esos grupos hidroxilo que hay en la cadena, como eran moléculas polihidroxiladas, permite que sea soluble. Presentan múltiples isómeros ópticos. Tenemos que saber que la gran mayoría de ellos sí. ¿Por qué? Porque la glucosa tiene varios carbonos quirales, ¿vale? En el caso de la glucosa tiene varios carbonos quirales y genera isómeros ópticos D y L, ¿vale? Entonces, bueno, podríamos entender eso de presenta múltiples eh, isómeros ópticos, hombre, muchos, pero bueno, sí que tiene varios, podríamos ponerlo como correcto. Recuerda, formas D, forma L, y cuando se ciclaba teníamos la forma alfa y beta. ¿Qué era forma alfa y beta? Si el OH quedaba hacia arriba, era forma beta, como que arrancas la beta hacia arriba. Y si estaba hacia abajo el OH, era como al pintar una alfa. Recuerda que ese carbono numérico era el carbono que cuando estabas en cadena lineal, ese carbono 1, lo que ocurría estaba unido a grupos que no eran diferentes los cuatro, es decir, era no asimétrico, pero cuando se ciclaba se unía a cuatro cosas distintas, a esta, a esta, a esta, y después tendríamos aquí un hidrógeno y se une a cuatro cosas distintas y ahí se convierte en asimétrico, con lo cual está fuera. ¿Contiene un grupo ácido? Falso. La glucosa tenía grupo aldehído y tenemos que pensar que en el caso de grupo ácido sería un grupo carboxilo. El grupo ácido sería COH. La glucosa no, la glucosa era una aldosa. Tenía de esta forma la estructura y después ya arrancábamos, pero no tenía un OH, ¿vale? Y con lo cual esta sería la falsa, la que nos piden. En solución acuosa las formas predominantes son cíclicas. Sería verdadero, la glucosa se encuentra mayoritariamente en forma hemiacetálica, ¿vale? Es decir, sufría una reacción que era esta del ciclo, hemi-AA de aldehído acetálica, y formaba una estructura que recuerda que eran los piranos, la piranosa. Si hubiera sido, por ejemplo, la fructosa forma una estructura furano en forma de pentágono. ¿Vale? Eso es importante, la furanosa. Bien, vamos a continuar con otra pregunta y nos venimos, por ejemplo, a esta. Vamos a poner esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes secuencias de mayor a menor peso molecular es la correcta? Nos dicen la glucosa, triglicérido, ADN del cromosoma 11, esoquinasa de la glucólisis. Después tendríamos esoquinasa de la glucólisis, ADN del cromosoma 11, glucosa, triglicérido,
ADN del cromosoma 11, isoquinasa de la glucólisis, triglicérido glucosa, ADN del cromosoma y tendríamos isoquinasa de la glucólisis. Nos dicen de mayor a menor. Es verdad que esta pregunta puede ser un poco complicada, pero es más fácil de lo que parece. Me están dando muchas pistas. Por ejemplo, vamos a comparar glucosa y triglicérido. ¿Quién es más complejo? ¿La glucosa o un triglicérido? Un triglicérido recuerda que tenía glicerol y tres ácidos grasos. La glucosa simplemente es un monosacárido, con lo cual esto ya chirría bastante. Aquí me ponen una enzima. Podemos decir, bueno, yo que sé, Alberto, cómo la soquinasa tiene más o menos peso molecular. Pero es que me lo están comparando con el ADN. Pues decir, bueno, pero es que el cromosoma 11 no sé cuánto ADN tiene, pero es un cromosoma. ¿Cuánto ADN te parece que tiene un cromosoma? ¿Mucho o poco? Muchísimo. Entonces ese es el truco. La correcta sería la que empieza con el ADN del cromosoma, porque es la molécula más pesada. Este es el truco. Lo que tienes que ver cara al examen no es intentar ahora acordarte de, madre mía, es que me han dicho, o me preguntan ahora glucosa, soquinas, y yo qué sé, eso no aparece en los apuntes, eso no me lo explicaron. Es que no te lo tiene que explicar. Es que lo que tienes que tener claro es, busca la molécula enorme. Si me dicen ADN y cromosoma es igual que si me ponen aquí, imagínate una mitocondria. Me pone mitocondria, glucosa, lo que sea masivo, lo que sea mayor, lo que tenga un peso muy grande, ponlo. Después ya tendríamos la soquinasa, triglicérido, glucosa. Pero como solo puede haber una correcta, cogemos entonces la C. Pregunta que puede parecer súper complicada, que mucha gente a veces omite, incluso que a veces se salta, no contestan, pero sin embargo que nos permite sacar puntos, no voy a decir fácilmente, pero bueno, sí que nos permite obtener esos puntos. Vamos con la siguiente y vamos a poner por aquí el siguiente enunciado. Lo vamos a reducir un poco, ¿vale? Porque en la pregunta original era un texto un poco mayor. Simplemente sería, nos dicen, indica cuál de las siguientes moléculas es esencial para el organismo humano y tienes que saber que en ese año, en el examen, habían puesto, entendemos por esencial, que el organismo no puede sintetizarla y debe provenir de la dieta. Es decir, esencial me estaban dando ya la pista de lo que era esencial. No puede sintetizar y debe venir de la dieta. Cuidado porque esto normalmente no dan esta información. Aquí la verdad que nos han hecho un buen regalo de Navidad. Nos ponen A lactosa, B piridoxalfosfato, C adenina, D alanina. Volvemos a una pregunta un poco especial, porque realmente de estas biomoléculas, pues claro, podemos decir, ¿y cuál puede sintetizar y cuál no? Bien, primero, galactosa. ¿Sería esencial o no esencial? La galactosa, ten en cuenta que podríamos fabricarla tranquilamente a partir de la glucosa, por supuesto. ¿Por qué? Porque la galactosa simplemente lo que presenta es un cambio de estructura de la glucosa. Realmente es una de esas moléculas que podemos llamar epímero por la variación de posición de sus compuestos, de las moléculas que lo constituyen. Piridoxal fosfato. Piridoxal fosfato, podemos fabricarla. Piridoxal fosfato tienes que saber que es la forma activa de una vitamina y tienes que saber que es la vitamina B6. ¿Nosotros podemos fabricar B6? No, por eso tenemos que consumirla. Sería esta la correcta. Adenina no es esencial porque nosotros podemos fabricarla a partir de qué ruta. La habíamos visto de la ruta de las purinas. Y alanina es no esencial porque era un aminoácido que puede producirse y fabricarse a partir de piruvato. Esto es importante y hay que acordarse. Venía del piruvato, ¿vale? Importante también tener claro este concepto que nos pueden preguntar. Es verdad que a veces nos pueden poner moléculas pues, muy diferentes, moléculas que nos pueden liar, pero por ejemplo, si te ponen alguna molécula que pertenezca al grupo del que me están hablando, si yo tengo glucosa y tengo galactosa, simplemente es que al final es un mero cambio. Voy a ver si puedo, para no perder tiempo, copiarlo de esta forma. Fíjate realmente, glucosa y tengo la galactosa. Lo único que cambio es que este OH cambia a la izquierda. ¿Vale? Simplemente eso. ¿Quiere decir que esto es directamente forma D y forma L? No, porque no estoy en el último carbono asimétrico, que era este. Sería en el anterior. Cuando es en los otros carbonos, en los carbonos que no son asimétricos, hablamos de epímeros, ¿vale? Por si no os lo preguntan en el examen, epímero sería ese tipo de compuestos. Importante también esta apreciación porque se ve bastante en examen, ¿eh? Precaución con este detalle. Bien, seguimos. Una pregunta súper importante que diría que prácticamente en todos los exámenes cae, les gusta.
porque es sobre la función de las enzimas. Las enzimas disminuyen la entropía del estado de transición, disminuyen la extensión de una reacción, disminuyen la energía libre necesaria para llegar al estado de transición, disminuyen la constante de equilibrio de una reacción. Primero, disminuyen la entropía. La entropía era el grado de desorden. ¿Actúa sobre el grado de desorden del estado de transición? No. ¿Disminuye la extensión de una reacción? No. La cantidad del producto no cambia, ¿vale? Realmente la extensión de la reacción que se extienda más o menos, no depende del enzima. Disminuye la energía libre. Esto sí que sería verdadero. Los enzimas reducían esa energía libre, lo vamos a explicar ahora. Disminuye la constante. Precisamente si es una constante de equilibrio, no la va a afectar. La enzima no quiere afectar esa constante, quiere respetarla, ¿vale? El equilibrio depende de la delta de G, de la energía libre de Gibbs, y esa energía libre no cambia con las enzimas. Ahora bien, la energía libre recuerda que si yo paso de un racimo a un sustrato y quiero convertirme en un determinado producto, tengo que vencer una determinada energía. Y esta energía era lo que se llamaba energía de activación para alcanzar el estado de transición. Lo que hace la enzima es que esto se reduzca y que en vez de subir ahí arriba, tengo que alcanzar una energía más baja y por tanto la reacción va a ocurrir mucho más rápido. De los enzimas preguntan energía libre, la preguntan y después te van a preguntar la naturaleza de los enzimas. Si todos los enzimas son proteínas. Falso, no todas las enzimas son proteínas. Recuerda que había enzimas que provenían del ARN y eran los famosos ribozimas. También les encanta ese tipo de pregunta. Otra pregunta que les gusta muchísimo. Tiene que ver con enzimas, con ese tema, pero en relación a los famosos inhibidores. Un inhibidor competitivo aumenta la Km, disminuye la Km, aumenta Vmax, disminuye Vmax. Primero, aumenta la Km. Un inhibidor competitivo lo que hacía, recuerda que era competir en el centro activo. El sustrato venía y el inhibidor venía al mismo sitio. De tal forma que obteníamos una gráfica de esta forma. Si tenía aquí la reacción sin inhibidor, la reacción con inhibidor sería de esta manera. La velocidad máxima se alcanza, pero lo que variaba era si tenía la velocidad semimáxima. Recuerda que eso me permitía obtener la Km con el inhibidor, si te fijas, va hacia la derecha, con lo cual está aumentando. Un inhibidor competitivo sí que aumenta la Km. Esta sería la explicación. ¿Disminuye la Km? No, justo lo contrario. Recuerda aparte una Km alta, es decir, hacia la derecha. Fíjate lo que significa. Quiere decir que estás reduciendo la afinidad. Y una Km que sea baja, eso quiere decir que la afinidad estaría aumentando. Cuanto más a la izquierda estés, más afín. Aumenta velocidad máxima. La velocidad máxima, fíjate que estaríamos en todo momento igual, no cambia, ¿vale? Y disminuir la velocidad máxima realmente no altera la velocidad máxima del competitivo. Lo que afectaba era directamente a la Km. Vamos ahora a otra pregunta y la ponemos ahora en la pantalla. También una pregunta bastante habitual de los exámenes. La ponemos por aquí y tendríamos. El transporte activo es saturable, funciona a favor de gradiente, no depende de la energía celular, no es regulable. Primero, es saturable. Sí que se puede saturar porque depende de transportadores y llega un punto en el que todos los transportadores van a estar ocupados y por tanto se satura. Por eso podríamos asemejarlo a una gráfica como de Michaelis-Menten, en el cual en la parte alta ya los transportadores van a estar todos saturados. ¿Funciona a favor de gradiente? No. Si estás protectivo, gastabas ATP. ¿Y para qué gasto ATP? Para ir en contra de gradiente, es decir, paso de donde hay, imagínate, pocas moléculas a donde hay muchísimas moléculas, pero con gasto de ATP de energía. No depende de la energía celular, por supuesto, porque necesito ese ATP y ese ATP depende directamente de la célula y no es regulable justamente este tipo de reacciones, perdón, de transportadores. Los transportadores activos son regulables porque, como dependen del ATP, según las necesidades energéticas de la célula y según las necesidades de la molécula de la que estuviéramos hablando, permiten más o menos paso, ¿vale? Con lo cual sería un transporte con gasto de energía. Continuamos con la siguiente y nos venimos por aquí. Una pregunta muy interesante la que nos viene a continuación, que sería,
de la gluconeogénesis, el piruvato es un sustrato. B. Se localizan los lisosomas. C. La isoquinasa es el principal enzima regulador. D. Se produce en el tejido adiposo. ¿Vale? Bien, primero, el piruvato es un sustrato. ¿La gluconeogénesis en qué consistía? ¿Era fabricar glucosa? ¿Era fabricar glucógeno? ¿Gluconeogénesis era fabricar glucosa? ¿A partir de quién? ¿A partir de fructosa? ¿De manosa? No. A partir de precursores no glucídicos, que hay que recordar que eran osalacetato, era lactato, era piruvato, era alanina y era glicerol. Son los 5 componentes básicos de la gluconeogénesis. Por tanto, el piruvato es un sustrato. ¿A partir del piruvato puedo hacer gluconeogénesis para obtener glucosa? Sí, esta sería correcta. Se localiza en lisosomas. Falso. Ocurre principalmente en dónde? En el citoplasma, ¿vale? Ocurre principalmente en citoplasma, parte en mitocondria y retículo endoplásmico, pero no en lisosoma. Y por otra parte, en órganos, si me preguntan, sería en el hígado y en riñones, ¿vale? Es que me preguntan por órganos, hígado y riñones, que me preguntan por localización celular, lisosomas, no. Estaríamos entonces en citosol principalmente en parte de mitocondria y parte en retículo endoplásmico, con lo cual esto fuera. La soquinasa es el principal enzima regulador falso. La soquinasa sí que regula. Había otra enzima que era la fosfofructoquinasa 1. Perdón, que me están hablando de gluconeogénesis. Acabo de ir a la glucólisis. No, no. En el caso de la gluconeogénesis, la regulación ocurría en la piruvato, pensaba ahora en glucólisis, disculpar, piruvato carboxilasa. Tendríamos otra que era la fructosa 1,6 bifosfatasa, y la fosfonolpiruvato carboxilinasa. ¿Vale? Entonces, realmente la soquinasa es el principal enzima regulador falso, porque la soquinasa, como se me ha colado por aquí, era de la glucólisis, que era esoquinasa, fosfofructoquinasa 1, y después tendríamos en en la última ración teníamos la piruvato quinasa, ¿vale? Que sería el enzima final que permite obtener desde fosfonolpiruvato al piruvato. Esos son los tres, pero el principal era la fosfofructoquinasa 1. Isoquinasa no tiene nada que ver con gluconeogénesis y son estos tres los principales de la gluconeogénesis. ¿Se produce en tejido adiposo? Falso, sería principalmente en hígado y riñón. ¿Vale? Esta sería también una pregunta bastante importante, como decíamos. Por otra parte, otra pregunta que vemos por aquí, nos venimos a esta parte, lo vemos. En esta parte se nos plantea cuál de las siguientes estructuras son exclusivas de las células eucariotas. A, envoltura nuclear; B, núcleo; C, aparato de Golgi; A, B y C son correctas. Estructuras que sean exclusivas. Tendríamos primero envoltura nuclear. Las eucariotas tenían núcleo, las procariotas no, con lo cual la envoltura nuclear sí que es exclusiva. Núcleo, lo mismo, el núcleo es exclusivo de eucariotas. Eucariota, verdadera eucariota, célula, verdadera célula. Aparato de Golgi. El aparato de Golgi y lo que eran los orgánulos de membrana eran de la eucariota. La procariota no tiene orgánulos de membrana, va a tener ribosomas, pero el ribosoma recuerda que estaba formado por ARN ribosoma, con lo cual aparato Golgi también cogeríamos la D como correctas. Todas serían correctas. Cuidado con la siguiente pregunta, que es más técnica y puede ser que, aunque a veces nos vaya alguna pregunta de forma indirecta, que nos puedan preguntar lo siguiente. Continuamos con otro tipo de pregunta y nos venimos a indicar la frase incorrecta sobre los enzimas digestivos. A. Son enzimas salivales y pancreáticos con una actividad y especificidad semejantes. B. La pepsina tiene un valor óptimo pH de 2. C. La amilasa pancreática se secreta especialmente a partir de las glándulas salivales. D. Las proteasas gástricas son zimógenos precursores de secreción exócrina. Es una pregunta, ya veis que puede parecer algo en alguna parte complicada, pero que se nos simplifica mucho. ¿Por qué? Porque me están pidiendo la incorrecta y hay algo que es sumamente incorrecto, que sería que la amilasa, precisamente pancreática, se secreta ¿dónde?
a partir de glándulas salivales llamándose pancreáticas, sería de la pancreática. Esta es la que nos piden como incorrecta. Son enzimas salivales y pancreáticas con una actividad y especialidades semejantes. Esto es verdad. Los enzimas digestivos tanto vienen de saliva como de páncreas. La pepsina tiene un valor óptimo a pH de 2. Recuerda que la pepsina, ¿dónde se activaba? En el estómago. ¿A partir de quién? Del pepsinógeno y requería la presencia de ácido clorhídrico, sobre todo porque requería la bajada de pH para desnaturalizarse. Y las proteasas gástricas son zimógenos precursores de secreción exocrina. Estos verdaderos zimógenos quiere decir que se fabricaban de forma inactiva y posteriormente ya se activaban. ¿Vale? Muy importante, tema de enzimas. Siguiente pregunta, borramos por aquí y ponemos las lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL en inglés, son procedentes del hígado, de todos los tejidos, del tejido adiposo en situación de hipercolesterolemia, del páncreas. Las VLD, ¿dónde se fabricaban? Se fabricaban en el hígado y lo que permitía era transportar triglicéridos de tipo endógenos, ¿vale? De tipo endógenos. De todos los tejidos, no, el tejido adiposo no produce VLDL y el páncreas no tiene la función de fabricarlas, así que eso sería incorrecto. Pregunta importante que puede liar en relación a tema hormonal. Recuerda que hay una parte de regulación de tipos de hormonas, etcétera. Y esta pregunta nos plantea lo siguiente. La calcitonina es una hormona fijadora de calcio, una glucoproteína, una molécula que une calcio y activa ciertas enzimas, y lo opuesto a la calcitonina. Lo opuesto que la calcitonina. Bien, de aquí tenemos que pensar en lo siguiente. Esta pregunta está mal diseñada, está mal formulada. Perdón, calcitonina, no, calmodulina, ¿vale? Perdón, por eso decía que aquí estaría mal redactado, sería calmodulina. Es una hormona fijadora de calcio, es una glucoproteína, una molécula que une calcio y activa ciertas enzimas y lo opuesto a la calcitonina. Bien, ¿qué tenemos que saber realmente de la calmodulina? Principalmente, ¿tiene que ver con calcitonina? No tiene que ver con calcitonina. Recuerda que la calcitonina, ¿dónde se fabricaba? En tiroides. Había las paratiroides, en las que fabricaban la PTH, PTH de petar el hueso, destruyen el hueso. Y si me estás destruyendo el hueso, lo que hago con ellas es subir el calcio en sangre. Son hipercalcemiantes, la PTH es hipercalcemiante. Pero el tiroides fabricaba calcitonina, que lo que hacía, calcitonina, era cuando el calcio está elevado, depositarlo en el hueso, por tanto, baja el calcio y sería hipocalcemiante. Por tanto, no es nada opuesto, hacen funciones que no tienen que ver una con la otra. Una hormona fijadora de calcio no es hormona. Ten en cuenta que la calmodulina no es hormona, si me hubieran dicho calcitonina, sí. Una hormona fijadora de calcio, falso, sería una proteína reguladora intracelular. Es una glucoproteína, falso. La calmodulina es una proteína pequeña, pero no tiene glúcidos, no es un gluco. Y me queda la C como verdadera, una molécula que une calcio y activa ciertas enzimas. Esto sí que sería verdadero y esta sí sería la correcta. Y vamos con la siguiente, que es una pregunta muy, muy importante. La vemos por aquí, la ponemos a continuación y nos dicen, señalen la frase incorrecta sobre la bilirrubina. Es el producto de degradación del grupo hemo de la hemoglobina B. Una vez en el hígado adquiere un segundo glucurónido de bilirrubina y se secreta por bilis. Vamos a ver si está bien redactada. Un segundito. Vamos a ver. Se conjuga. Es producto de degradación del grupo hemo de la hemoglobina. Una vez en el hígado adquiere, vamos a ver, incorrecta. A ver, está mal redactada, disculpar. Había solapado una pregunta con otra, tienes que disculpar, se había mezclado las respuestas de una pregunta que había otro año de universidad con la que teníamos en nuestro caso. Esta sería realmente la que ha caído propiamente en oposición. Señala la frase incorrecta sobre la bilirrubina.
Es un producto de degradación del grupo hemo de la hemoglobina. Se conjuga en el hígado a diglucurónido de bilirrubina y se secreta por bilis. Su precursor es la biliverdina y facilita la digestión de las grasas. Y nos dice la incorrecta. Vale, primero, es producto de la degradación del grupo hemo. Esto sería verdadero. La bilirrubina recuerda que venía del grupo hemo. Teníamos el grupo hemo que formaba parte de quién? De la hemoglobina. Entonces, directamente en el bazo, lo que hacías era convertir los glóbulos rojos que los rompías, obtenías la hemoglobina y separabas el grupo hemo de la globina. El grupo hemo daba lugar a biliverdina, ¿vale? Y después ya obteníamos la bilirrubina. Por eso, incorrecta. Precursor es la biliverdina. La biliverdina sí que es precursor, pero me piden la incorrecta, con lo cual está fuera. Después tendríamos, es producto de la degradación del grupo hemo. Esto es verdadero, estamos viendo que en el grupo hemo se conjuga en el hígado una vez que tenías la biliverdina, bilirrubina y era bilirrubina indirecta o insoluble. Y de ahí te ibas al hígado unido a la albúmina porque era insoluble. Y entonces te unías a grupos glucurónicos. Había en el hígado, se conjugaba en el hígado al diglucurónido, a ese proceso de glucuronización en el cual haces que la molécula sea más soluble y la conviertes en bilirrubina soluble o conjugada, que puede formar parte de la bilis o puede ir a sangre. Que forma parte de la bilis, me largo entonces a la vesícula biliar y después secreta a intestino para liberarse a través de las heces al exterior. Por eso, esta de aquí sería verdadera. ¿Facilita digestión de grasas? Realmente la bilirrubina no tiene que ver nada con las grasas, tiene que ver con la degradación del grupo hemo propiamente. Por tanto, no se relaciona con digestión alguna en cuanto a grasas, ¿vale? De aquí tienes que recordar, porque te lo pueden preguntar, qué quería decir que la bilirrubina indirecta o la directa estuviera alterada. Si tengo una obstrucción en la vía biliar, recuerda que se llamaba la directa. Ahora bien, si tienes un problema hepático, lo que ocurría es que la indirecta se elevaba mucho. Por otra parte, recuerda que a nivel intestinal teníamos la flora bacteriana que permitía que esa bilirrubina, que iba a bajar en forma de bilis, que iba dentro de la bilis, iba a dar lugar al urobilinógeno y a la estercobilina, que dan coloración a la orina y dan coloración también a las heces. De tal forma que si hay alguna obstrucción y no pasa la bilirrubina directa, puede haber acolia, ¿vale? Que sería que las heces son blancas y en caso de que haya un exceso de bilirrubina conjugada en sangre, puede haber la aparición de coluria, que sería una orina color Coca-Cola. Piensa también que una hemólisis, la degradación masiva de glóbulos rojos, puede incrementar todas estas cantidades. Cuidado, bilirrubina les gusta también mucho en bioquímica, aunque es también tema digestivo, tema de endocrino, se relaciona con varias cosas al mismo tiempo. ¿Por qué se suele estudiar? Por la cantidad de órganos implicados y por la patología que puede aparecer, bien en hígado, bien en vía biliar, o que el bazo pueda estar funcionando en exceso y obtengamos entonces una gran cantidad de hemo y una gran cantidad de bilirrubina indirecta. También podría ocurrir en estas situaciones. Recuerda, en último lugar, pacientes que tenían ictericia son pacientes que te pueden preguntar, ¿un paciente con ictericia tiene hiperbilirubinemia? Sí, pero un paciente con hiperbilirubinemia va a tener ictericia, no obligatoriamente. Bilirrubina elevada era por encima de 1, pero si yo sobrepaso el 1, ¿voy a tener ictericia? No, porque tendría que llegar al 2. Tú puedes tener 1,2, 1,4, 1,8 y estoy en hiperbilirubinemia, pero no he alcanzado el nivel adecuado para entrar en ictericia. Ictericia sería por encima de 2.